Una voz profética ha emergido para advertirnos sobre el inminente colapso de una nación que alguna vez fue el faro de la libertad y la prosperidad, Estados Unidos. En este apasionante episodio nos sumergiremos en las revelaciones impactantes de Ray Dalio, un titán financiero que predice un desenlace mucho más catastrófico de lo que la mayoría se atreve a imaginar. ¿Cómo hemos llegado a este punto crítico? ¿Cuáles son las señales que Dalio ha identificado como los precursores de la tormenta que se avecina? Cada palabra pronunciada por Dalio es una advertencia urgente que no podemos ignorar. Este no es solo otro análisis, es un llamado a la acción. Únete a nosotros mientras desentrañamos las capas de esta profecía financiera y descubrimos por qué el colapso de Estados Unidos será mucho peor de lo que la mayoría se atreve a pensar. No te pierdas esta última advertencia que podría cambiar tu perspectiva sobre el futuro. Bienvenidos a Inversiones Libres. Deja tu suscripción para ser financieramente libre de una vez por todas. Es gratis. Activa la campanita de notificaciones para que tu celular te avise cuando subamos nuevo contenido. No olvides dejar tu like. Quédate hasta el final porque te contaré lo más impactante de lo dicho por Ray Dalio. He sido un macroinversionista global durante más de 50 años, y una de las cosas que aprendí es que algunas de las cosas que más me sorprendieron fueron cosas que nunca sucedieron en mi vida, pero sí muchas veces antes. Me enteré de que en 1971, cuando trabajaba como empleado en la Bolsa de Valores de Nueva York y en los Estados Unidos el 15 de agosto, el presidente Nixon apareció en la televisión y le dijo al resto del mundo que el oro, que son los dólares, se supone que debe convertirse, no lo obtendrá, y hubo una devaluación. Trabajé en la Bolsa de Valores de Nueva York y pensé que iba a bajar mucho y subió mucho. Y descubrí que sucedió lo mismo en marzo de 1933, con Roosevelt haciendo lo mismo. Y eso me enseñó que la historia se repite, pero no necesariamente durante nuestra vida. Entonces en nuestras vidas están sucediendo tres cosas que nunca antes habían sucedido. Y lo vi hace unos años cuando comencé a necesitar hacer ese estudio. Y esas tres cosas son la cantidad de creación de deuda y la impresión de dinero para monetizar esa deuda. Lo que está teniendo sus efectos en la inflación, en el valor del dinero, en muchas cosas. Lo segundo es la cantidad de conflicto interno que estamos teniendo, el conflicto por la riqueza y los valores, la gran polaridad que ha llegado al punto de tener diferencias irreconciliables y una amenaza a nuestro sistema. Y el tercero es el ascenso de una gran potencia para desafiar a la gran potencia existente y al orden mundial existente. En otras palabras, el ascenso de China. En 1945 creamos el orden mundial existente en el que nos encontramos y que está siendo cuestionado. Eso fue lo que me impulsó a estudiar esas cosas. Y para poder hacerlo tuve que estudiar los últimos 500 años de la historia porque son grandes ciclos. Pensar en el ascenso y la caída de una moneda de reserva y sus imperios es un gran ciclo, y fue revelador. Pero quiero enfatizar que el gran ciclo me ayudó a comprender lo que está pasando ahora con la guerra de Ucrania, con las elecciones que se avecinan, con la economía, etc. Por eso lo hice. No habría podido anticipar la crisis financiera de 2008 si no hubiera estudiado la Gran Depresión. Entonces, esto es cierto, y esta es una de las maldiciones de nuestra existencia. No hemos pasado por guerras antes. Nuestra generación no ha tenido experiencias antes, cosas que suceden regularmente. Entonces las experiencias y las experiencias dolorosas me han enseñado que lo necesitaba. Estamos entrando en un entorno con esta gran creación de deuda e impresión de dinero, que es muy parecido a pasar de los años 1960 a los 1970. Lo que sucede es que la gente se acostumbra a un entorno. Hay un paradigma y un paradigma es una forma de pensar, y si nos fijamos suelen durar alrededor de una década. Los años 70 fueron una década inflacionaria, los años 80 fueron una década desinflacionaria, y empiezan con sorpresas porque las décadas son más opuestas que similares a las anteriores. Entonces, por ejemplo, estamos entrando en la mecánica de crear mucho dinero y deuda, y eso lo devaluará y producirá inflación, pero no hay una comprensión de la inflación. Entonces hay una mentalidad, por ejemplo, de que la gente piensa, bueno, lo que es seguro es mantener mi dinero en efectivo porque no sube ni baja y es seguro. Y todavía no han aprendido que no es seguro porque se pierde poder adquisitivo. Y así, si la tasa de inflación es del 7% y el rendimiento es cero, simplemente se pierde el 7% de poder adquisitivo. Entonces, ayudar a las personas a comprender esas cosas, cómo han cambiado los entornos y las relaciones causa-efecto, y dónde nos encontramos en medio de eso, ha sido de gran ayuda. ¿Qué hace que un país sea saludable y exitoso? Por cierto, ¿qué te está pareciendo el video? Si hasta ahora estás disfrutando este video y quieres más contenido como este, comenta la palabra más. Suscríbete al canal y deja tu like. Entonces lo notaré y haremos más videos de este estilo.
Ahora viene la parte más importante, así que no te lo puedes perder. Una de las cosas que hice fue usar medidas para que puedas medir estas cosas. Hay un ciclo y el ciclo comienza con lo básico. Generalmente hay un orden. Una orden significa un nuevo sistema que entra en vigor. 1945. Hay una guerra. Los ganadores de la guerra determinan las reglas. Esa guerra puede ser una guerra externa, podría ser una guerra civil, pero entonces llega el nuevo poder y hay un nuevo sistema, nuevos gobernantes, y lo básico comienza con un buen civismo entre ellos. Educación. La educación es el principal indicador de todo. Si sumas la educación y el civismo y el trabajo conjunto y no hay conflictos, ese periodo, generalmente después de la guerra, es un periodo de paz y prosperidad también, porque hay una potencia dominante. Nadie quiere luchar contra el poder dominante, y sus guerras también son excelentes dispositivos de nivelación. Reducen las brechas de riqueza, eliminan las deudas, y así sucesivamente. Y entonces hay un ciclo de esa mejora. Pero naturalmente, a medida que las cosas mejoran y aumentan los niveles de vida, las brechas de riqueza se amplían y también aumentan las deudas. Y es muy cierto para los países que tienen monedas reservadas porque se les permite pedir prestado al resto del mundo, porque el resto del mundo quiere ahorrar en esa moneda. Y muy a menudo ese ciclo produce mucha más deuda y mayores brechas de riqueza. También produce una gran inventiva, pero también ingresa una nueva generación que no ha pasado por la guerra, que podría volverse tal vez un poco más decadente y no invertir en infraestructura, educación y los fundamentos que hacen que las cosas sean saludables. Y como resultado, las brechas de riqueza son mayores, te enojas y tienes más deudas. Y entonces un conjunto clásico de ingredientes es ese nivel de endeudamiento y luego la pérdida de los fundamentos. Y por supuesto lo que sucede es que otros competidores surgen. Entonces otros países después de la guerra, Alemania, Japón, se recuperan. China y otros países se recuperan y se convierten en competidores viables en eso. Y así el poder de ese poder dominante deja de ser tan dominante. Y entonces surgen más conflictos. Entonces hay fundamentos. Los fundamentos son básicamente, ¿está ganando más de lo que gasta? ¿Son ustedes bien educados y civilizados el uno con el otro? ¿Eres productivo? ¿Eres competitivo en el mundo? Y ahora mismo se puede ir de un país a otro y casi evaluarlo. Aquellos países que ganan más de lo que gastan, cuyas personas son civilizadas entre sí y no hay orden interno y no hay riesgo de un conflicto externo, son los que están en mejor situación. La situación de Ucrania es parte de una historia mayor, la de un mundo bifurcado y no dominado por una sola potencia. Y puedes ver cómo se está alineando. Se puede ver qué países con sus acciones se están alineando en qué direcciones en este conflicto. Estados Unidos, los países de la OTAN, en lo que respecta a Ucrania, pero no en lo que respecta a Asia. Y se podían ver a China, Rusia y las acciones de la India, etc. ¿Quién está actuando de qué manera? Y verán que esa alineación se lleva a cabo en términos de cosas como, ¿habrá una reunión del G20? ¿Y quién estará de qué lado de las cuestiones relacionadas con eso? Entonces están viendo que esta polaridad mundial comienza a alinearse, y están viendo preguntas que veremos. Esto es como una guerra de prueba. En muchos casos, en la mayoría de los casos en guerra, no hay una buena comprensión de cómo se llevaría a cabo la guerra real. Así que es muy interesante que cuando haya una guerra real aprendamos cosas. Cómo saber cuál es el poder militar y la posibilidad de que Rusia intensifique esa guerra si Putin la pierde, que recurran a otras formas intensificadas de conflicto como las nucleares. Y también es una prueba de las sanciones estadounidenses, el arma más poderosa que tiene Estados Unidos. La única arma realmente única es el poder de sus sanciones económicas. Entonces el mundo está empezando a ver, ¿funcionarán esas sanciones? ¿Cambiarán el resultado? Por ejemplo, ¿cuáles serán las consecuencias económicas de ello para Rusia? ¿Será una disminución del PIB del 10 o del 12%, lo que significaría unas circunstancias no muy tolerables? Y creo que estamos aprendiendo tres cosas. Estamos aprendiendo en este momento. Primero, ¿Putin y Rusia ganarán esta guerra? En segundo lugar, el impacto sobre Rusia es menos que intolerable. En otras palabras, es tolerable. En otras palabras, el coste habría valido la pena. Entonces ahí está esa pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué significará esto para las sanciones? ¿El poder de las sanciones y también el costo de las sanciones? Debido a que tenemos un costo en forma de tenedores de activos denominados en dólares, muchos países ahora están nerviosos de que puedan recibir sanciones. Dalio revela las fisuras en los cimientos económicos de Estados Unidos, destacando factores que van más allá de las apariencias superficiales, desde la deuda monumental hasta la fragilidad del sistema financiero. Cada revelación es un escalofriante recordatorio de la vulnerabilidad de una superpotencia que se tambalea al borde del abismo. Si te ha gustado este video y encontrado útil la información, por favor dale like y compártelo con amigos y familiares que también podrían beneficiarse de estos consejos. No olvides suscribirte al canal para más consejos financieros y estrategias para navegar en la economía actual.